¿Cómo han estado? ¿No fueron al meeting? El meeting. ¿Qué meeting, maestro? ¿Los de los TICs? Aquí está en la plaza de los cerveceros. Ah, yo pensé que el de los centros nocturnos. Ah, no sé, hay otro. Abrió uno en línea, ¿lo vieron? Bandidas y todos los centros nocturnos. No, abrió uno en línea. Tienes que pagar 160 y te dan tu clave Zoom. Eso me contaron. Ok, ¿Cómo lo sabes? El privado sí, no había. ok. Bueno, vamos a ver si terminamos la clase el día de hoy completa. En la mañana estuvo fallando mucho en internet. Bueno, esperemos que ahorita no. Está un poco malo el tiempo. Vamos a ver cómo nos afecta. Vamos a empezar entonces recordando a ustedes. Pues ya vieron ustedes que ayer venció su segundo reto. Y espero que pues hayan podido concluir. No he revisado todavía su pequeño documento, ¿no? Que, como les había comentado, se iba a denominar aspectos generales para elaborar un presupuesto. No sé si alguien quiere comentar algo de esa tarea. ¿Qué les pareció ese como compendio de puntos importantes al momento de generar el presupuesto? ¿Qué les pareció? No es necesario que todos participen con alguno nada más que tengan iniciativa. Sí, la tarea, ¿qué nos pareció, maestro? Exacto. ¿Se escucha o se corta? ¿Ya? Ya, ¿Comento, maestro? por favor. Hazlo con señas. Dígalo con mímica. Maestro, yo sí tuve como que Es que escucho cortado, no escucho de corrido. una cierta duda o una controversia al momento de leerlo. Ok, dime. Con respecto, había dos tipos de presupuesto en los tipos de presupuestos que se me hacían, la descripción se me hacía muy, llegaba al mismo punto, vaya, que son los Ok. presupuestos ajustados al mínimo y los presupuestos subestimados. Ok, Porque pues los ajustados al mínimo se entendía que ya sea que tuviéramos ver el peor de los casos, ¿no? Donde tuviéramos ventas muy bajas o donde tuviéramos altos intereses para pagar los préstamos que pidiéramos o cosas así, ¿no? sí. Y los presupuestos subestimados era como hacer lo mismo, pero esa es la parte que no entendía. Sí, En ambos estábamos en extremos, pues. claro, la diferencia o la idea completa que el autor propone en los subestimados es que, digamos, que yo les pongo a trabajar a ustedes, por ejemplo, a mi personal, pongo a trabajar con menos recursos. O sea, vas a lograr lo mismo, pero con menos recursos. Es como decirte, oye, te exijo más. De hecho, hay una palabra que se repite varias veces, creo. La palabra exige, se le exige más al empleado, ¿sí? Entonces, es como si yo te dijera, bueno, lograste la meta el mes pasado, pero antes tenías 3 vendedores y ahora vas a trabajar con 2. Vas a hacer lo mismo, pero con 2 vendedores, ¿sí? A eso se refiere más o menos la diferencia entre esos dos presupuestos. Pero siempre nos mantienen en extremo ambos, ¿no? Sí, por supuesto, nos mantienen en extremo. Digamos que son en el escenario financiero. Tal vez no lo logren ver ustedes, no recuerdo. Yo he dado finanzas en alguna ocasión. Acá en la Universidad del Sur no me toca dar mucho, pero cuando doy finanzas en otra escuela, hay una parte donde analizamos las finanzas corporativas, ¿sí? De una empresa.
Y entonces analizamos este tipo de escenario, bueno, nosotros le llamamos escenario el pesimista, ¿sí? El pesimista es el que dice, bueno, en el peor de los casos que el proveedor me ponga esa sanción o que haya restricción en el producto y se proporcionen los resultados. Pero en específico con esos dos presupuestos, la diferencia radica en que tú hagas el presupuesto, pero no solamente te voy a dejar, no solamente te exijo que hagas lo mismo, sino que lo hagas con menos recursos. A eso se refiere. Incluso creo que habla de optimización, ¿no? Trata de optimizar. Es un poco castigado este presupuesto precisamente, pero es un escenario pesimista. Si le hablamos de finanzas, es un escenario pesimista. Por supuesto que vamos a encontrar, esa es la opinión de un autor, el Rincón Soto, el que nos está guiando en esta parte de presupuesto. Es uno de los autores muy reconocido en esta fase de presupuesto, al igual que Welch. No sé si han escuchado hay un autor muy reconocido también, pero es un poquito más avanzado el de Welch, pero digamos, nos llevaría más tiempo. Les había comentado, bueno, o no, a ratito les voy a comentar esta clase regularmente. Yo la manejo con una práctica, así como tienen su auditoría ustedes, y seguramente, no me acuerdo si ya les tocó trabajar con el maestro Ontiveros o con otro maestro de auditoría, y tiene la práctica de auditoría, y tenemos también la práctica de fiscal, y tenemos, bueno, en esa parte de presupuesto yo regularmente lo trabajaba con una práctica de presupuestos, ¿sí? Pero por cuestiones de tiempo en Sabatino nunca lo he llevado a cabo, porque mientras me permito enseñarles a diferenciar los diferentes tipos de presupuesto, los diferentes clases, los límites y todo esto, nos ocupamos un parcial, ¿sí? Pero también es importante que lo conozcan, ¿sí? Es importante que los diferencien, es importante que definamos cuál es el que mejor me sirve. Les comentaba, por ejemplo, el presupuesto base cero, ¿sí? Que es el que yo utilizo un poquito más, porque son empresas nuevas las que yo estoy revisando en la incubadora. Sin embargo, no es el único fin del presupuesto base cero, solamente es rediseñar todo. Vamos a hacer como que no, ¿por qué estará pasando esto? Vamos ¿cómo se llama? A volver a replantear todo. La palabra clave en este presupuesto es el rediseño de todo, de las operaciones, de los costos, proveedores. Imagínense que como en las películas nos pasa, y de que una persona empieza a indagar, empieza a buscar y dice, oye, pero ¿por qué esto? ¿Por qué siempre se le compra a este proveedor? ¿Por qué? Puede salir, por supuesto, fallas en los controles internos, fallas en las cuestiones operativas, manipulación de datos, manipulación de información, pero es parte del proceso de planeación, ¿sí? No sé si alguien tiene algún comentario adicional aparte de su compañera. No, parece que no. Bueno, la idea era que tuvieran ustedes un documento que les permitiera tomar en cuenta ciertos aspectos el día de mañana que alguno de ustedes, si llegara a topar con esta parte de presupuestos, pues lo tomara en cuenta. Recordarles también que su próximo reto tiene un puntaje mayor, vale 40 puntos. En un rato les voy a decir en qué consiste, ¿sí? Y ya está activado también en el Academy, la fecha, ahí tenemos que es 21 de agosto la entrega. Les voy a pedir, por favor, que registren su asistencia en el Academy, por favor. Es importante que ya vaya registrado su asistencia, solamente con un comentario, que pongan buenas tardes, maestro, o no sé, algún comentario, para que yo no tenga que pasar lista. Ya tomé la pantalla de Zoom de todas maneras, pero por si alguien se incorpora después, y maestro, si estuve en la clase o cualquier cosa, mejor que registren su asistencia en una academia, ¿sí? Ya activé otra actividad adicional en un foro de participación, así como la semana pasada, pero ahora dice clase del 15 de agosto de 2020, ¿sí? Espero que todos lo localicen y puedan hacer su comentario.
Maestro, Mande, yo tengo una duda. dime. Recuerdo que, bueno, cuando nos dio en costos, Dime. teníamos, o sea, nos dio la opción de tener puntos extra y pues me gustaría saber si esta vez también los va a aplicar o, porque como no nos ha comentado nada. No, en esta materia no. Bueno, la verdad es que la materia no es tan compleja, ¿sí? Entonces, yo espero que con las tareas, sinceramente, yo espero que esta les proporcione diferentes herramientas para hacer presupuestos. En el apartado de costos es un poquito más. Yo les comenté, el apartado de costos incluso para ustedes es demasiado poco el tiempo que le dedicamos. Les comenté cuando vimos costos que en la facultad, por ejemplo, vemos en tres semestres esa materia, ¿sí? Y entonces por eso les apoyaba con actividades adicionales, ¿sí? Pero en este caso de presupuesto, incluso esta materia la llevan en administración y ahora sí que ven las herramientas esenciales para la elaboración de un presupuesto. No se vuelven expertos en esto. Por supuesto que tendríamos mucho más tiempo, requerimos más tiempo. De hecho, la práctica de presupuestos que regularmente yo manejo en los grupos, en una modalidad de escolarizado, incluso, nunca la terminamos. Se generan aproximadamente 45 cédulas presupuestarias y regularmente en un escolarizado, se habla de escolarizado donde tenemos clase 2 veces a la semana y no terminamos, llegamos como a las 26 más o menos, de 45 cédulas, ¿sí? Lo bonito a lo mejor era entregados informes financieros, ¿no? Decirte, oye, ¿sabes qué? Hay tal informe financiero, balance general presupuestado, ¿sí? Pero desafortunadamente por cuestiones de tiempo no se puede. Incluso en el caso de ustedes, no llevo ¿cómo se llama? La práctica del presupuesto por cuestiones de tiempo. No nos da tiempo de verla, ¿sí? No, pero no creo que, no tengo diseñado la clase. Ya vieron, bueno, no sé si ustedes saben, pero nosotros tenemos que planear toda la clase. Yo estoy hablando de todo el bimestre, la tenemos que planear y tenemos que subir a la academia, ¿sí? Y en teoría no podemos hacer cambios, excepto, bueno, me atrasé en un tema y quiero cambiar la fecha de tarea. Es posible esto pues, a través de un formato con la maestra Indira y todo lo demás. Pero básicamente la estructura de la asignatura ya la diseñamos desde el primer día de clase, desde que nos autoriza la planeación ya la tenemos. Y entonces esta clase, les digo, no está diseñada como para puntos extras, pero si se dan cuenta, pues el valor de examen solo son 20 puntos. ¿Sí? Es una actividad representativa, ¿sí? Que básicamente recopila el equivalente al examen escrito que tuvieran ustedes en presencial. Ok, maestro, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, ya habíamos tenido estos contenidos. Es importante que ustedes sepan que hay limitaciones al momento de hacer el presupuesto, que hay diferentes tipos de presupuestos, que hay una clasificación del presupuesto y tal vez esta es lo más importante que tiene relación con los costos, aparte de las capacidades productivas, ¿sí? Quiero hacer o quiero vender 100 pies o 100 dulces o 100 zapatos o 100 playeras y necesito ver si me pueden surtir en la materia prima, si puedo pagar, si lo puedo comercializar, si puedo, si no tengo ninguna restricción con respecto a las obligaciones legales. Incluso ahorita, por ejemplo, en cuarentena tenemos que ver si es posible llevar a cabo estas actividades, ¿sí? Incluso son cuestiones que entran en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones legales, ¿sí? Esta primera parte ya la vieron. Y ahorita lo que vamos a empezar a ver es cómo generar esas células presupuestarias y cuál es el documento maestro. El más importante en la generación de presupuesto es el plan de ventas. Y bueno, incluso cuando lo he preguntado en el examen, bueno, por ejemplo, el presupuesto de ventas es lo mismo que yo diga el plan de ventas. El plan de ventas es lo mismo que el presupuesto de ventas, ¿sí? Y nos sirve de un parámetro para tomar como base para calcular todo lo demás presupuesto. Como decía, si voy a vender 100 zapatos, pues lo que necesito de materia prima, lo que necesito de mano de obra, lo que necesito de gastos indirectos, los gastos de venta, gasto de administración y si tengo gasto de financiamiento. Y entonces todo va en torno a lo que yo quiero vender. Entonces, el plan de ventas
representa el documento más importante del presupuesto, ¿sí? Es como el eje. Si yo digo que voy a vender 100 o 1000 zapatos, pues en base a ese número se gira todo lo demás, ¿sí? Aspectos que he ido recopilando de diferentes autores, ¿sí? ¿Para qué hacer el plan de venta? Para determinar la cantidad de artículos que la empresa pues, desea vender. En la incubadora, por ejemplo, a veces no me saben decir, oye, no sé cuántos puedo vender, ¿sí? Y entonces ya les había comentado que la vez pasada, lo que yo les digo es pues que analicen su misión, la misión y la visión. Ya vieron ustedes en la administración, hay dos conceptos, la misión y la visión, que delinean prácticamente el propósito de la empresa. Y entonces, en base a ese propósito, si digo que quiero ser como todas las empresas dicen, no, quiero ser en 2 años la empresa líder, ¿no? En todo el estado, en todo el país. Y entonces, para ser líder, pues necesitas, pues, distribuir y vender bastante producto, ¿sí? Entonces, va en función de la misión, de la visión del negocio. También el plan de venta nos ayuda a determinar cuál es la cantidad de artículos que el consumidor estaría en capacidad de adquirir. Esto lo hacemos a través de un estudio de mercado que seguramente ustedes ya conocen. Determinados precios de cada artículo, esto también es importante. En marketing se maneja diferentes estrategias de precios, que esto también en su momento seguramente ustedes lo van a revisar en otra materia. La determinación de los costos de comercialización y distribución, o sea, los gastos de venta, ¿sí? Si lleva con empaque, si lleva una bolsa. Ahorita, por ejemplo, yo estoy incluyendo en las incubaciones todo el costo que tenemos que, ahora sí que erogar por cuestiones de COVID, ¿no? Tienes que comprar tu aparatito para medir temperatura, tienes que poner tu manta de que no puedes entrar sin cubrebocas y todo demás protocolos sanitarios que seguramente me van a implicar un costo, ¿sí? No sé cuánto cuesta la maquinita que te toma la temperatura, pero debe ser algo elevado, ¿sí? Y entonces, imagínense un pequeño negocio, ¿sí? Que quiera vender, no sé, es que solo vendo cinco pasteles en todo el día y la maquinita me costó 1000 pesos, ¿no? Lo que voy a ganar en las ventas es solamente para pagar los protocolos sanitarios, ¿no? Entonces, cosas como esas. Información, dice, sobre comportamiento de las ventas de los periodos anteriores. Eso sí, tenemos los datos, situaciones pasadas, actuales y futuras de las condiciones socioeconómicas, como por ejemplo ahorita muchas empresas están pasando pesadillas reales. Digo, estoy hablando de que yo tengo varios clientes que ya cerraron sus negocios porque no pudieron seguir, ya no pueden seguir con esta pues con esa cuarentena, ¿no? Ya es imposible. No se imaginan ustedes la cantidad de demandas que están pendientes ¿cómo se llaman? Los juzgados de conciliación y arbitraje. Un montón. Tengo un cuñado que está trabajando, que litiga en la materia laboral. Me dice que en todos los juicios están suspendidos. No hay fecha que se abran para los juicios laborales. Imagínense lo que va a implicar. Seguramente van a haber reglas y todo eso, pero mientras, digo, los días, ya no estoy trabajando, ¿y qué pasa con mi sueldo? ¿Qué pasa con esta pesadilla? Estoy hablando de una pesadilla real, tanto de los empleados que ya no están laborando, como de las empresas que tienen que cerrar, ¿sí? Porque ya no pueden solventar sus gastos. Entonces, bueno, en condiciones normales, hablaba yo de esta situación, de las situaciones socioeconómicas, tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Bueno, estoy vendiendo pasteles y viene carnaval, o hago uniformes, viene la época fuerte de inicio de clases, que ahorita todo va a ser en línea. Y entonces, ¿qué pasa con aquellos? Véanse en septiembre, bueno, a finales de agosto, septiembre, aquellos que tenían sus ventas fuertes de uniformes, ¿sí? Y ahorita la SEP ya dijo que todo va a ser en línea. Fíjense un sector que estamos afectando, ¿sí? Que impacta. ¿Por qué? Porque el costurero y el que le compraba, al proveedor, pues también deja de recibir el ingreso. Y así es una cadenita, ¿sí? Las papelerías. Papelería, exactamente. Ahorita pues todo en línea. Sí, básicamente yo siento, incluso hoy estuve checando unas noticias,
siento que la estrategia gubernamental no ha sido la correcta, no ha sido adecuada. Me atrevo a decirlo de modo público, porque es la verdad, yo siento, es mi opinión, pero siento que no se están manejando bien las cosas. Hay decisiones que no impactan en nada. Eso de la venta de cerveza, yo siento que no impacta en nada, que lo vendan o que no lo vendan. Seguramente es muy mínimo, a lo mejor el impacto, pero el impacto económico sí es fuerte, el impacto económico sí se siente. No es porque digo que todos vayan a tomar cerveza, sino que mueve la economía y entonces sobreviven ciertos negocios, ¿sí? Y bueno, esa es lo que no sé si les comenté, lo del el parar la circulación de 10:30 de la noche a la madrugada, también lo siento demasiado no pensado, o sea, nadie sale a esa hora, digo, ¿por qué van a salir? O sea, como que está de más esas decisiones. Bueno, no me quiero salir del tema y tampoco quiero hacer cuestiones políticas, pero digo, sí está afectando mucho la parte económica en estas decisiones gubernamentales. Y bueno, eso hablaba de las condiciones socioeconómicas, que como es el ejemplo del que estamos viviendo ahorita, el impacto en las promociones y publicidad. Esto también es importante. Yo cuando asesoro en la incubadora, regularmente soy la última etapa, ¿sí? La última etapa es finanzas. Ya pasaron por administración, por publicidad, por marketing. Y entonces, en marketing, el asesor les dijo que tienen que darse a conocer, que tienen que hacer a lo mejor que el cliente los conozca, que el cliente los pruebe, ¿sí? Y entonces hacen a lo mejor camisetas, hacen plumas, un espectacular, folletos y todo demás. Pero cuando pasan a de finanzas, les digo, ¿sabes qué? ¿Sabes cuánto te va a costar todo eso? ¿Sí? Promociones, que 2 por 1. Sí, es correcto, está bien, 2 por 1, pero ¿sabías que no vas a recibir el ingreso de 1 y sí vas a tener el costo de 2? ¿Sí? Esto no es tan simple. Decidir en administración les dice el asesor que hagan su organigrama. Y entonces ponen 2 empleados, un cajero, 2 vendedores, pero cuando les digo, oye, ¿sabías que hay que pagar seguro social, hay que pagar Infonavit, hay que pagar esto, impuesto sobre nómina? Y le hago el cálculo y entonces, no, ¿sabes qué? Con un vendedor me basta y con eso, y entonces va cambiando. Precisamente como les había comentado, la contabilidad nos ayuda a eso, a tomar decisiones. Incluso yo les comento a los incubados, no importa que se cambie tu plan de negocios, no importa. No importa que tengas que mover todo desde el inicio, ¿sí? Lo importante es que lo que hacemos en incubadora, por ejemplo, lo que hacemos en un presupuesto sea útil, ¿sí? No nada más es maquilar la información, ¿sí? Y presentar los resultados, sino que sea útil. Eso es lo más satisfactorio de la contabilidad. Y finalmente, lo que hay que producir, la cantidad que se debe producir, ¿sí? Con el plan de ventas tenemos la cantidad de producir y seguramente a lo mejor dejar un stock de inventario, ¿sí? Para ventas futuras o para ventas no previstas, ¿sí? Bueno, esto todo lo tienen ustedes en el documento que les envié, lo tengo por allá, pero lo tengo como un pequeño resumen, ¿sí? Les había comentado en la clase anterior, por ejemplo, es... ¿Mande? ¿De qué documento habla? ¿Del que con el que trabajamos o todavía lo va a enviar? No, es el mismo documento. De hecho, el documento que tienen ustedes está más completo, tiene más información. Okay. Les había comentado de un presupuesto. Este es un presupuesto rígido, ¿sí? El presupuesto de ingresos de la federación, ¿sí? Este es para el ejercicio fiscal 2020, que les dije que algún día que no tengan, bueno, como por ejemplo ahorita que tengan algún espacio de ocio, sería bueno que lo checaran en una leyita, ¿no? Hay varios subsidios, hay varias condonaciones de multas, hay varios beneficios fiscales, pero lo que nos compete a nosotros es hablar de esto, porque es un presupuesto, es público, ¿sí? Es rígido, es un presupuesto a corto plazo, porque es de un año, ¿sí? Y tiene concentrado todo lo que va a recibir el gobierno federal por el ejercicio fiscal 2020. Ahí tenemos la cifra, la cantidad,
Y no sé si alguien puede leer esa cifra que aparece allá donde dice total, porque me dice que el ejercicio fiscal 2020, la Federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos que se distribuyen ahí, algo así dice, no se ve muy bien, pero que es en millones de pesos. Esa cifra está en millones de pesos, ¿sí? ¿Cuánto dinero sería si lo tuviéramos que expresar en pesos normales y comunes? Son 6.000 millones, ¿no? No, ¿No? no, O 600.000 millones. no, tampoco. Billones. No son 6 billones, ¿verdad? Son 6.107.000. Serían 6.107 millones, ¿no? No, algo dijo tu compañera bien, dijo son 6 Seis, billones. 6.107.732.40. Ok, 6 billones 107 mil 732 millones 400 mil. Acuérdense que, por ejemplo, si yo hablo de las dos últimas cifras, 2.4, significa 2.4 millones, que serían 2.400.000, ¿sí? Entonces, como que le agregáramos 6 ceros, ¿no? 6 dígitos más a esa cantidad, ¿sí? Imagínense esta cantidad de dinero que recibe en un solo ejercicio fiscal el gobierno federal, ¿sí? De casualidad, alguna dependencia X que poco suele pasar en este país, ¿no? Se perdieron 10.000 millones de pesos en algún asunto, ¿sí? Y dicen, bueno, 10.000 millones de pesos respecto a todo el presupuesto, ¿es relevante o no es relevante? ¿Qué creen ustedes? Sí, Claro que sí es relevante. sí es relevante, son millones, millones. Que se pudieran invertir para el bien de la sociedad. Ok, 10.000 millones se perdieron en una dependencia. Fíjense bien, si yo quisiera sacar el 10% de esta cantidad, serían 610.773 millones, el En realidad no es 10%. relevante. Y si fuera el 1%, serían 61.000. 60.077 millones, el 1%, digamos. Es como el punto 15 más o menos, esa cantidad de los 10.000. No es Más o menos, relevante. ajá, pero no llega ni al 1%. No ¿sí? llega ni al 1%. Ni al 1%. Entonces, imagínense, cuando se perdieron esos 95 millones que le cuestionaron a Peña Nieto de su casa blanca y que no sé qué, 95 millones es nada, ¿sí? Con respecto al presupuesto es nada. Pero eso es uno, es uno de tantos, ¿sí? Imagínense que de verdad se ejerciera el presupuesto como debería de ser. El país no estuviera como está, ¿sí? La verdad es que en un sexenio, imagínense, multiplican eso por 6 años, ¿sí? Son 6 por 6, 36 billones de pesos que recibe el gobierno federal en 6 años. Bueno, para no hacer largo este asunto, ¿sí? Este presupuesto, pues lo presentó nada más de modo ejemplo, solamente para que veamos las cantidades que se manejan en un presupuesto público, es rígido, es a corto plazo, ¿sí? Y lo tenemos, de hecho vamos a trabajar con él un poquito más adelante, ¿sí? Para ver las variaciones que tienen con respecto a los últimos años. Bueno, este es el presupuesto y también tenemos el presupuesto de egresos, ¿sí? De estos 6.107.732 que reciben un ejercicio fiscal el gobierno federal, ¿cuánto creen ustedes que se gastará el gobierno federal en un año de esa cantidad? Como la mitad, menos de la mitad. Menos de la mitad. Bien, aquí tengo un fragmento del presupuesto de egresos. ¿Sí? En la parte de abajo, el artículo 3 me dice que el gasto neto previsto en el presupuesto de egresos por el mismo ejercicio, me dice, es esa cantidad, que si se dan cuenta es la misma cantidad, pero ahorita ya no está en millones de pesos, ahora ya está en pesos. Son 6.107.732.400.000, o sea que se gastan todo. ¿Sí? Imagínense dónde se va todo el dinero. No, pero eso no es todo. Dice un parrafito siguiente, dice,
Además vamos a tener un déficit presupuestario. ¿Qué será déficit presupuestario? ¿Sí? De 547.140 millones. ¿Han escuchado ese concepto? Mande. Es un faltante, ¿no? Un faltante. Además, le vamos a deber a alguien 547.140 millones de pesos, ¿sí? Esto es parte del presupuesto autorizado, por supuesto, ya les dije que es rígido, y entonces el presidente de la República lo pasa a la Cámara de Diputados, luego lo aprueba la Cámara de Senadores, luego lo promulga el Poder Ejecutivo y así sucesivamente, ¿sí? Nada más para que se den una idea de la cantidad de dinero que se maneja. Eso solamente la federación, y es lo oficial, porque saben ustedes que hay muchos aspectos que son, además de, ¿no? El tipo de cambio, el petróleo, cambios en el petróleo, auditorías, Hacienda, todos los años, no sé si lo han seguido ustedes, pero todos los años cumplen la meta de recaudación, ¿sí? O sea, incluso la supera. Entonces, esto es una cantidad presupuestada, ¿sí? Que podría ser un poquito más, un poquito menos, pero regularmente es más, ¿sí? Bien, les comentaba que esto yo lo manejo regularmente con una práctica donde tengo una información y trabajo con una empresa que se llama Construr AMA, que se parece a una que ya existe, pero no es, ¿sí? Y donde se fabrican bloques y cementos. Bueno, la verdad es que Casualidad. se parece nada más. Se parece nomás. Entonces, regularmente trabajo con esta práctica, pero vamos a trabajar con información de ella solamente para iniciar con el plan de ventas. Lo que sí me gustaría que respetáramos es lo que aparece en la parte de arriba, ¿sí? Cuando nosotros tengamos resultados en dinero, vamos a utilizar la moneda más pequeña que tenemos, o sea, centavos. Hacia 2 dígitos es correcto presentarlo. Cuando hablemos de dinero, ¿sí? Hablamos de pesos, estamos hablando hasta 2 decimales es correcto. Pero cuando hablemos de unidades, ¿sí? Siempre vamos a hablar con números redondeados. No puedo vender 0.6 de un producto o 0.3, ¿sí? Siempre voy a vender números redondos, ¿sí? Redondeados. Y el criterio que se utiliza en presupuestos no es con el 0.5 va para arriba, no. A partir de 0.1 se pasa a unidad inmediata siguiente. ¿Qué quiere decir? Que si me da, por ejemplo, que yo tengo que vender 544.82 unidades, pues son 543, ¿sí? Si voy a vender, si me da 482.11, ¿sí? 482.11, ya serían 483. A partir del 0.1 se sube a la unidad inmediata siguiente. Por supuesto que si a alguien se le olvida esto, no lo voy a reprobar solamente por no redondearlo, pero es un criterio que se utiliza, ¿sí? Es un criterio que se utiliza para garantizar el cumplimiento del presupuesto, ¿sí? Esto le van a encontrar sentido ustedes cuando veamos punto de equilibrio, y lo van a ver cuando hagamos un estado de resultados y digamos, bueno, si quiero que me dé exactito, tengo que utilizar exactito el punto de equilibrio, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en el segundo parcial. Pero nada más para que se vayan acostumbrando. Bueno, acá tengo el historial de las ventas en unidades, o sea, son productos que se vendieron, ¿sí? En esa empresa que ya les había comentado, está por meses y por años, ¿sí? Ese historial que nos va a servir de referencia para hacer nuestros cálculos con los modelos que vamos a revisar el día de hoy. Por ejemplo, tenemos estos modelos, ¿sí? El método de estudio de mercado. Todo lo que vamos a hacer ahorita es para determinar cuánto va a vender la empresa. El plan de ventas, el presupuesto de ventas. Lo podemos hacer a través de un método que se llama estudio de mercado, ¿sí? Que por ahorita no lo vamos a hacer, ¿sí? Lo vamos a ver hasta el segundo parcial. Lo pasé porque nos quita un poquito de tiempo, hay un poquito más de tiempo. Lo vamos a checar hasta el siguiente parcial. El que vamos a ver ahorita, vamos a verlo de modo breve. El método automático me dice, hoy solamente se toman las ventas del año anterior y porque se espera que no tenga ningún cambio, ¿sí? Y no sé si se acuerdan, pero había algo que ya hemos comentado de este concepto en el número de los presupuestos, ¿sí? Si no se acuerdan, a ese los traigo para pronta referencia, es el presupuesto 6, que habla de los presupuestos con datos históricos. Dice que en este caso, me dice, se agarran los datos del año anterior, se supone que todo va a ser de la misma manera, y me dicen, no hay cambio de ventas en unidades, ¿sí? Eso es importante.
¿Qué sí va a cambiar? Al menos va a cambiar las utilidades. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Pero el próximo año me van a subir la renta. Va a haber cambios en salarios mínimos. Le tenemos que poner, bueno, en promedio, la inflación va a ser del 4%. Esos incrementos sí los voy a poner en los demás células presupuestarias. Pero el plan de ventas no cambia en unidades. Lo mantengo, vuelvo a repetir, lo que cambia, lo tengo en azul, cambia solamente aquellos costos que de verdad me van a mover. Por ejemplo, la renta, por ejemplo, los sueldos, ¿sí? Por ejemplo, pues ahora sí que la inflación, tengo que tomar en cuenta solamente para efectos de la generación del presupuesto. De tal modo que si yo les dijera que con estos datos, ¿sí? Quisiera yo hacer el plan de ventas, por ejemplo, de sacos de cemento por el método automático, ¿sí? ¿Cuántas unidades tendría que vender en el 2020 de cemento? 12,000, serían 12,790. 12,790, así de fácil, ¿sí? Solamente el plan de venta en unidades copia el mismo dato que yo tengo como último ejercicio y eso es lo que voy a vender. ¿Me va a cambiar el resultado? Sí, por cuestiones de inflación, arrendamiento, cuestiones de sueldos, ¿sí? Entonces, si yo dijera que quiero venderlo a través del método automático, que para algunos autores dicen que no es un método, pero Rincón Soto lo toma como válido, un método automático, se apega con la parte teórica del presupuesto con datos históricos, ¿sí? Se apoya de ese presupuesto para decir, bueno, agarramos el mismo dato y lo ponemos, ¿sí? Y si yo quisiera vender, bueno, ¿cuánto voy a vender el cemento? Pues solo agarro el total que está apareciendo en la parte de abajo, 3.245 y se acabó, ¿sí? Estoy hablando de unidades, ¿sí? Quiero ser enfático en eso, en unidades, porque en dinero sí me va a cambiar, ¿sí? Si tiene la inflación y los sueldos y el arrendamiento y todo lo demás, ¿sí? Muy bien. Este es el primer método, ¿sí? El segundo método es el método de promedio. Me dice que en este caso vamos a tomar las diferencias que resulten de comparar las ventas de los últimos años, es decir, las variaciones que hay de un año a otro, ¿sí? Esas diferencias las vamos a sumar y las promediamos según el número de años que se comparan, ¿sí? Y este promedio se lo sumamos a las ventas del último año que tenemos en el listado, ¿sí? A lo mejor si lo leemos se nos cuatrapea un poco porque parece un trabalenguas, pero vamos a ver cómo funciona en la práctica. Ahí tengo la misma información, lo tuve que hacer un poquito más pequeño para que me diera un espacio para poner sus datos, ¿sí? Entonces, me dice que nosotros, por ejemplo, vamos a hacer el presupuesto, si se dan cuenta, tengo 2016, 2017, 2018, 2019, y digamos que vamos a presupuestar 2020, ¿sí? 2020, y entonces voy a agarrar la información, ahí tengo los años, 2016, 17, 18, 19 y 20, ¿sí? Y voy a traer la información histórica, la que aparece en los totales, y la voy a poner junto con el año que estoy analizando. Ahí tengo 9.860, 8.953, 10.166 y 12.790 con su año correspondiente, ¿sí? Y me dicen, bueno, ahí les puse ya la referencia de la fórmula o del método. Entonces, vamos a tomar las diferencias que resulten de comparar las ventas de los últimos años. Ok, voy a comparar 2016 contra 2017, ¿sí? Y para hacerlo, para que yo sepa cuánto varió de 2016 a 2017, pues lo único que tengo que hacer es sacar la diferencia. Si se dan cuenta, en 2017 vendí menos que en 2016. En 2016 vendí 9.860 y en 2017 vendí 8.953, o sea, vendí 907 productos menos, ¿sí? ¿Cómo hice esta operación? Ahí les puse la formulita para que lo apunten si quieren. El periodo más reciente, ¿sí? O sea, 2017 que estoy comparando, menos el periodo más antiguo, o sea, 2016, ¿sí? Y tengo la diferencia, ¿sí? El periodo más reciente menos el periodo más antiguo, ¿sí? Y tengo la diferencia.
Esto ocurre al comparar 2016 con 2017. Bueno, estoy dando espacio para ver si lo pueden en formularios en Excel o en su libreta para que lo puedan copiar. Ya. ¿Ok? Obviamente voy a comparar ahora 2018 contra 2017, ¿sí? Y pues al más reciente, a los 10.166, le resto 8.953 y saco la diferencia, ¿sí? Y hago lo mismo. Muy bien. Y luego mismo hago con 2019 con respecto al 2018. Aquí tengo las tres diferencias que hay en los 3 años, ¿sí? Obviamente, el primero es negativo porque vendí menos en el año 2017, por eso me da negativo, ¿sí? Pero los demás me da positivo porque vendí más, ¿sí? Bien, ya que tengo eso, voy a seguir con la fórmula. Me dice, vamos a tomar las diferencias que resulten de comparar las ventas en los últimos años. Ya tenemos las diferencias, ¿sí? Esas diferencias las vamos a sumar, ¿sí? Entonces agarro, es una suma normal. O sea, ¿qué hago cuando tengo un número negativo? Pues lo resto, ¿sí? Entonces sumo 2.624 más 1.213 menos 907 y tengo el resultado, ¿sí? Sumo esos tres datos y luego voy a promediar entre el número de años que fueron comparados. ¿Cuántos años fueron comparados? 4. 4. Pero los datos que yo estoy realmente promediando son 3. ¿Sí? Si se dan cuenta, tengo 3 datos que voy promediando. Entonces, a eso se refiere con años comparados. A los 3 años que tengo como resultados, porque voy a sacar el promedio de esos 3. Entonces, ahora sí que por regla, si estoy comparando, en este caso 4 años, lo divido entre 3. Si estoy comparando 5 años, pues lo divido entre 4 y así sucesivamente. Pero no porque le tenga que restar uno, sino porque los datos que me generan son los que voy a promediar, ¿sí? Entonces allá tengo que la suma da 2.930 y si lo divido entre 3 me da 976.66 y tanto. Ahí es donde redondeamos a 97, a 77. Sí, es solamente que al final, ya que yo tenga la cifra final, es cuando la voy a redondear. Esos 976.66 representa lo que en promedio aumentó, en este caso, como es positivo, aumentó cada año en promedio 976.66 productos cada año, en promedio, ¿sí? Sin embargo, no es todavía el dato que voy a vender en 2020. Me dice al final, el parrafito me dice, este promedio que ya tengo, 976.66, me dice, es sumado a las ventas del último año que fue comparado, en este caso 2019. Le sumo 976.66 a 12.790 y ahora sí ya tengo lo que se estima vender utilizando el método promedio en el 2020, que en mi caso a mí me dio 13.766.67, ya casi ya promedio, ya redondeamos, quedaría la cifra en 13.767 unidades. Salud. Gracias. ¿Alguna pregunta?
No, maestro. No. Si se dan cuenta, el mismo nombre del método me dice el promedio, o sea, sacamos el promedio de las variaciones y entonces se lo agregamos al último ejercicio. Básicamente así es, ¿sí? Bueno, vamos a ver si pueden hacer ustedes lo mismo, pero con bloques. Ahí está la información de bloques. Y ahorita comparamos nuestras cantidades. En lo que trabajan, nada más les comento, estoy viendo las participaciones en el foro de Arnold, María Guadalupe, Brigitte, Nikki, Ileana, Lendi y Irving. Los que no han podido entrar, nada más, si tuvieran chancecito, ¿sí? Para comentar su participación, su asistencia el día de hoy. Esto me dio. Excelente, muy bien.
¿Alguien le dio diferente? ¿Alguien se trabó porque yo le comente o todos ya lo pudieron lograr? Sí, está bien, nada más de ir por la regla del Excel, a mí me lo redondeó, pero a 3, porque es menor de 50 Ah, centavos, sí, sí. ¿no? Ok. Sí, de hecho yo Eso fue lo único. tuve que teclearlo porque sí es cierto, Excel no lo va a redondear porque no cumple con la regla de redondeo. Sí, siempre lo vamos a redondear al más arriba entonces, ¿no? A partir de punto 1, a partir de Ok. punto 1. Si le da, por ejemplo, 574.393.08, se queda con 74.393. A partir de punto 1 ya se redondea. Es un criterio que tienen los maestros de presupuestos. Bueno, los autores de presupuestos. Maestro, esto de los métodos, eso no está en la información que usted envió, ¿verdad? Sí está. Yo ya lo estuve checando porque tengo la duda. No alcancé a copiar lo que estaba en la diapositiva y no lo encuentro. Sí está. De hecho, ahorita te voy a mostrar una diapositiva para que revisen en caso de que tengan duda. Tienen un ejemplo incluso ustedes allá. Mm, mm, mm. Nadie tiene duda. ¿No? Ok, me voy a pasar otra vez a la presentación. De hecho, esto que les acabo de comentar, ustedes en el material tienen incluso, bueno, si a alguien le quedara duda de esto, en el material tienen un ejemplo que aparece en esa tablita, ¿sí? Donde aparece, pues, con datos del autor del libro, cómo resolverlo con sus datos, ¿sí? Suponiendo que tenga esas ventas y ya está, ¿sí? No sé si lo encontró la persona que estaba buscando en el material, no sé si lo logró encontrar. Sacas el final. Ya lo vi. Ok. Son las últimas 2 páginas de lo que mandó Lupita. Ya lo busqué. Sí, ya lo encontré. Sí, ya lo busqué. Ok. Bien. Entonces, método promedio, básicamente promedia las variaciones que tuvimos con la información que deseamos trabajar. Por supuesto que si yo tengo una empresa que tiene más de 10 años, no voy a promediar 10 años. Regularmente esto, a lo más que puedes utilizar son 5 datos. 5 datos es lo más que puedes utilizar. Ya lo demás sería muy arriesgado porque hace 5 años, pues habían otras circunstancias que motivaron tus ventas en ese momento. O sea, más de 5 años, yo siento que se distorsiona la información, ¿sí? Incluso con 5 años estarías arriesgando de que la información se tendiera por circunstancias que habían en esa época, ¿no? Entonces, pero los autores consiguen que hasta 5 años eso se puede utilizar. Sí, por ejemplo, si al hacer el presupuesto estuviéramos usando este año donde las ventas disminuyeron bastante, pues estaríamos alterándolo, ¿no?
Sí, también. Sí, este es un año especial, por así decirlo, ¿no? Exacto. Sí. Bien, vamos a ver nuestro último método que del día de hoy es el método de aumentos o incrementos porcentuales, ¿sí? Es muy parecido al método promedio. Para mí, desde el punto de vista, si el método promedio si les gusta, digo, porque es una mecánica sencilla, el método porcentual a mí me gusta un poquito más, porque no solamente valora las diferencias que hubieron entre los ejercicios, sino que estima lo que se venderá en los siguientes periodos en base o dándole prioridad al comportamiento, ¿sí? Que tuvieron esas ventas. No es lo mismo que yo diga, bueno, vendí 100 pesos, 100 unidades menos, pero esas 100 unidades representan el 50% de mis ventas. Ah, pues no es si es algo que me puede afectar. Analiza más el comportamiento. Entonces lo que hace es tomar las ventas de los últimos años, dice, se calcula la variación porcentual, o sea, el incremento porcentual que se tuvo entre esos años, ¿sí? Y las sumamos, las promediamos según el número de años que se estén tomando. El resultado lo multiplicamos por las ventas del último año y luego se lo agregamos a las ventas del último año. Lo mismo, parece un trabalenguas, pero vamos a ver cómo se aplica. Ahí tengo esta información, ¿sí? Es la misma tablita, ¿sí? Tomamos los años, lo mismo, ahí tengo los años, tengo la información de las ventas históricas de 2016, 2017, 2018 y 2019, ¿sí? Y tiene una pequeña variación en la fórmula porque recuerden que me dice que nosotros tenemos que tomar las variaciones porcentuales. Y entonces, para que yo sepa cuánto varió en porcentaje las ventas de 2017 con respecto a las de 2016, ahí tengo una formulita que se las puse abajito de los datos. Vamos a dividir, y eso tiene que ver básicamente con algo que no sé si ustedes ya vieron, de cómo actualizar cifras fiscales, ¿sí? Una actualización de cifras, o cuando vieron el boletín B10, no sé si ya lo vieron también, si no más adelante lo van a ver. Básicamente es parecido el funcionamiento de esto. Vamos a dividir el periodo más reciente, en este caso 2016, que son 8.953, entre el periodo más antiguo que estoy comparando, que en este caso sería 2016, que son 9.860, y de resto 1, ¿sí? De resto 1. Entonces, cuando yo divido 8.953, como es menor a la cantidad que es en el denominador, por supuesto que me va a dar un número menor a 1, ¿sí? Y cuando le resto 1, me va a dar negativo entonces, ¿sí? Me da negativo. Pero aquí lo relevante, y esto es lo que nos diferencia a nosotros como contadores, empezamos a utilizar o interpretar esta información. ¿Qué significa ese menos 0.09, ¿sí? Que hay de diferencia entre el 2017 y 2016, ¿sí? Es el comportamiento. Me dice que en 2017 yo vendí un 9.19% menos que en 2016. A eso se traduce, ¿sí? Vuelvo a repetir, esto es importante porque eso es lo que eso es lo que les gusta oír a los socios, a los dueños, al gerente, que tú dominas esto con algo sencillo, digo, tú dominas esta parte, se oye mejor que yo diga, oye, es que el año pasado vendimos 9%, bueno, este año vendimos un 9.19% menos que el año pasado, ¿sí? A eso se traduce esto. Entonces, es lo que evalúa este método, evalúa el comportamiento, cómo se comportó las variaciones que hay entre cada año. Entonces, hago lo mismo con los siguientes años. Cuando comparo 2018 con 2017, pues divido 10.166 entre 8.953 y pongo la diferencia porcentual. O sea, le resto 1 para sacar la diferencia porcentual, que como es mayor de 2018 me va a dar positivo, ¿sí? Y así sucesivamente. Vamos a ver cómo quedan los resultados. Acá los tengo, ¿sí? Maestro, Dime. no, me perdí. ¿En Los dónde? 800,
los 8.953, le voy a restar los 9.860. O lo voy a Voy a dividir. restar, ¿ok? Lo No, voy a no, no, restar. no lo vas a restar. Allá la formulita te la puse allá. Lo vamos a dividir, ¿sí? 8.953 entre 9.860 y te va a dar una cantidad y a esa cantidad le restas 1. Ahora sí. Muy bien. Lo mismo va a pasar con las otras cantidades, ¿sí? Son las variaciones porcentuales que tuvieron cada ejercicio. Esto regularmente lo manejamos con factores, pero hay empresas que lo manejan con un porcentaje. Si lo quieren convertir a porcentaje, adelante. Yo nada más les digo, es como si corriéramos el punto, el decimal, 2 lugares a la derecha. Por ejemplo, en la primera variación tenemos que es un 9.19%. La segunda variación, pero negativa, o sea que un decremento, no un incremento, sino un decremento. En la segunda comparación, tengo que hubo un incremento, porque es positivo, de un 13.54% en las ventas de 2018 con respecto a 2017. Y el último, 2019, dice que aumentó un 25% en las ventas de 2019 con respecto a 2018. Bien, no sé si todos ya llegaron hasta este punto donde tenemos las variaciones porcentuales, pero voy a seguir con la fórmula. Ok, me dice, se toman las ventas de los últimos años, se calcula la variación porcentual de cada uno de esos años, ya tenemos las variaciones porcentuales, y las sumamos, vamos a sumar esas variaciones porcentuales, y luego lo dividimos o lo promediamos entre el número de años que fueron tomados, pero los resultados, en este caso, vuelvo a repetir, si son 4 años que comparamos, lo divido entre 3 porque son 3 datos que tengo para promediar, ¿sí? Entonces, ya que lo promedio, ¿sí? Acá tengo el resultado, lo divido entre 3 y me da que en promedio hubo un incremento de un 10%, un 10.05% en promedio en los últimos años. Maestro, me perdí. Dime dónde. ¿En qué parte? ¿En qué? Me quedé en el del 2018. ¿Cómo sacó el del 2018? 2018, divido 10.000, la cantidad del 2018, 10.166, los voy a comparar con el año anterior, 2017, entonces lo divido entre 8.953 y al resultado le resto 1. No me dio. ¿No te dio? No, pero la suma. 10.166 ya me dio. entre 8.953 menos 1. Si pones el menos 1 directo en tu fórmula de Excel, no te va a dar, lo tienes que poner entre paréntesis porque hay que darle prioridad a los operadores matemáticos. Primero tiene que dividir y luego restar. Lo tienes que poner entre paréntesis. ¿Sí les dio? Sí, me dio, maestro. Correcto. Bueno, ya tenemos el incremento. ¿Qué hacemos con ese incremento? Entonces me dice el resultado, lo multiplicamos por las ventas del último año. Y antes de seguir, hago una pausa. Me acuerdo que en contabilidad de costos se había dicho esto. No, creo que no. Ustedes no, todavía no les he dado costos aplicados. ¿Qué pasa cuando su coche se echa a perder? Y le dice al mecánico, oye, te cuesta 1,000 pesos. Y ustedes dicen, no, es que necesito factura. Ah, pues son 1,000 pesos masiva. ¿Cuánto hay que pagar? 1.160. 1,160. ¿Cómo lo hiciste? Pues al 1.000 lo multiplico por el 16% y se lo sumé. Así hacemos lo mismo. Si ya tenemos que el incremento va a ser un 10%, pues le aplico el 10% y luego se lo sumo al último año. O lo que sería ideal que ustedes se vayan familiarizando, lo multiplico por 1.16 en el caso del IVA, o acaso le agrego el 1. Tengo ya que el incremento promedio va a ser del 10%, entonces le pongo 1.10 y tanto.
la cantidad, o sea, esa cantidad que me dio le agrego 1, le sumo 1 y lo multiplico por el último resultado, ¿sí? Cualquiera de las dos formas que ustedes decidan hacer le lleva el mejor resultado. Pero ahora sí, que por el perfil de contaduría les va a ser más fácil que se acostumbren a agregarle el 1. Bueno, ya una vez que lo multiplicamos, les debe dar esta cantidad, 14.075.88, que ya redondeado debe ser 14.076. Profe, Yo, una duda. De la suma del el 0.10053, ¿ese de dónde salió? Es la división, es el promedio. Es lo que, ¿te acuerdas que la suma de esos tres cantidades, el negativo y los dos positivos, me da punto 30, 16, 12 y tanto? Sí. Lo divido entre 3 porque son tres datos que estoy comparando y me da ese 10.10. Ah, es que por Ok. todos los decimales se aumenta. Yo lo multipliqué solo por el 10% y no me dio lo mismo. Ah, no, si lo multiplicas así, te va a dar una variación, definitivamente. A mí me dio 14,069, pero solo me dio por el 10. Ajá, 14,069 me dio a mí, no los Sí. 70. Ya sea que en Ajá, otra igual por el columna, 10. en otra celdita le pongas más 1, esa cantidad más 1 y luego lo multiplicas. O a esa cantidad lo ¿Qué le tenemos multiplicas que sumar? por el último resultado y luego le sumas el mismo resultado. De hecho, les voy a mostrar cómo lo hice yo en Excel. Ahorita les voy a mostrar en Excel cómo lo tengo, para que vean ustedes la fórmula. Ok, acá tengo el Excel y me voy a dejar esta de promedio. Ok, acá tengo la fórmula. Vean ustedes que yo lo que hice fue multiplicar los 12.790 por, ¿cómo se llama? Por el dato que me dio en promedio, ¿sí? Y sumarle otra vez los 12.790. No lo vi más, ¿se lo puede repetir, por favor? A mí no ¿Sí? me salieron los decimales, pero sí me No me dio sale. cerrado. Acá tengo activo la celda, me estoy multiplicando los 12.790 por el resultado que me dio la división o el promedio, ¿sí? Lo pongo entre paréntesis para que sepa Excel que primero tiene que hacer eso y luego sumarle el dato del año anterior. Ok, maestro, ya vi. Muy bien, Gracias. ok. Entonces, como da 14.065.88, lo redondeamos a 14.076. Ahí está. Ya me dio el Excelente, muy bien. sí. Bueno, para los que ya terminaron, pueden empezar a hacer lo mismo, pero con la información de bloques, ¿sí? Que es lo que resolvimos hace ratito. Acá está la información de bloques, solamente para que vean los datos, porque a lo mejor no lo tienen, pero si no los tienen, pues solamente lo utilizan. Ese son 69.800 para 2016, 69.583 para 2017 y así tanto los datos. Pero con el método de incrementos porcentuales.
Ya lo terminé. ¿Ya terminaste? Ya Muy bien, está. voy a poner el resultado a ver si coincidimos. No sé si todos llegaron al mismo resultado. ¿Cuánto Sí. fue? Perdón, es que no lo escuché. Ah, es en amarillo, 74.438. Ah, ok. Sí, está bien. Muy A mí me bien, dio 37.91, pero es por el redondeo. correcto. Para evitar redondeo, digo, bueno, ya les he mostrado esa formulita, pero igual podemos hacer de que le voy a poner así, igual, el resultado que yo tengo aquí, le sumo 1. Voy a poner S más 1, ¿sí? Lo voy a poner entre paréntesis. El resultado que obtuvimos más 1, entre paréntesis, multiplicado por, multiplicado por el último dato que tenemos, que es el de 2019. No debe dar exactamente lo mismo. Ahí está, 74.437. Y así nos evitamos las variaciones por redondeo. Periodo más reciente entre periodo más antiguo. Sí, de hecho, esto lo vamos a utilizar igual en la actualización de cifras para el SAT. Así se hacen las actualizaciones de cifras con el SAT, pero utilizando el INPC. ¿Cómo salía este dato, amor? Maestro, el de 74.000. Solamente redondeo de la cifra que nos dio. Solo redondearlo. Bueno, no sé a cuál 74 está refiriendo, al que tiene decimales. Ajá, exacto. Ese solamente es la multiplicación, bueno, es el incremento, la multiplicación del resultado, ¿sí? Que es .016222869, ¿sí? Lo multiplico por el último dato, que son 74.245, y al resultado se lo agrego al último resultado, otra vez a 73.245. No sé si me expliqué. Sí, sí, maestro, gracias. A ver. Ok. Esta formulita está un poquito más sencilla, me gusta más y además es la que deberían usar ustedes como contadores. Bien, preguntas, comentarios, dudas, ¿qué les parece el método? ¿Cuál les gusta más, el de promedios o el de incrementos? El de promedios. De promedios. Promedio. 8 Ok. punto decimal. A mí me gusta más el incremento. Yo pienso que el de incrementos porcentuales nos da una cifra más aproximada porque, vuelvo a repetirles, analiza el comportamiento más que las variaciones en unidades. Analiza el comportamiento en porcentaje. Entonces como que le damos un poquito más de sentido. Pero, bueno, en la práctica cada quien decide la política de la empresa, el propio contador, el administrador, el dueño, no sé, cada quien decide cómo hacer su plan de venta. Pero si no tuvieran cómo hacerlo, pues es una herramienta que les permitiría diseñar un presupuesto. Esto lo podemos utilizar por mes, lo podemos utilizar por semana incluso, ¿sí? No sé si les comenté, yo en promedio cuando trabajaba lo hacemos todos los días, lo hacemos diario. Esas personas hacemos diario, por día, para ir monitoreando el avance con respecto al programa de ventas anual. Bien. En los mercados, en el mercado donde yo trabajaba, en el supermercado.
Ajá. el gerente lo hacen esas cálculos diarios y en las juntas diarias las presentan, ¿no? Y hay muchos que se quedan así como de que, ¿y a mí qué me importa esos porcentajes, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. pero ellos sí monitorean mucho porque está muy basado contra los años anteriores en el incremento de sus ventas y Claro. sí se enfoca mucho en los porcentajes. Sí, las grandes corporaciones tienen, por ejemplo, como que lo mínimo que tenemos que, como referencia el año pasado o los últimos años. Y excepto por alguna situación como la de ahorita, podría haber algún cambio, ¿no? Bueno, voy a pasar otra vez a la presentación. Y ya para concluir la clase, les quiero comentar su reto número 3. Sí, bueno, de todas maneras, en el mismo material aparece otro ejemplo donde pueden ustedes ver otra resolución, ¿no? Ahí hacen porcentajes, es lo que les decía, ahí hacen porcentajes. Es lo mismo, lo utilizan con decimales o lo utilizan con porcentajes, es lo mismo, es el comportamiento que tiene por las variaciones entre los años, ¿sí? Y bueno, este reto tiene dos partes, ¿sí? La primera parte, acá yo lo puse individual. Esto porque pienso que les puede ser más útil para aprender, porque en la próxima clase vamos a tener un ejercicio que es el equivalente al examen, que vale 20 puntos. Pero si quieren trabajar ustedes en equipo y las condiciones de trabajo en equipo les favorece, lo pueden hacer en equipo. Yo les voy a respetar la portada que ustedes entreguen al momento de subir su tarea, ¿sí? Por favor, que verifiquen que su tarea se suba, ¿sí? Para evitar, pues, algún inconveniente. ¿Qué van a hacer ustedes con su reto número 3? Ustedes van a diseñar el proyecto de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, ¿sí? En base a los métodos que revisamos. Básicamente es el método promedios y el método de incrementos porcentuales, ¿sí? Y para ello van a utilizar los últimos 5 años. ¿Qué va a pasar? Solamente van a agarrar la información, van a googlear, ¿sí? Y van a poner Ley de Ingresos de la Federación de 2020. Luego, Ley de Ingresos de la Federación 2019, ¿sí? Se les va a descargar unos PDF, ¿sí? Donde van a agarrar esta información. Solamente van a trabajar con este dato, donde dice, lo tengo subrayado, lo tengo encerrado, ¿sí? El importe total, el que hablamos de los 6 billones, ¿sí? 5 años para atrás, o sea, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. O sea, van a descargar los presupuestos de ingresos de la Federación de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Van a tomar esa cifra que aparece y van a hacer su proyección de 2021 utilizando el método promedio y el método de incrementos porcentuales, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta? Presupuesto de ingresos, ¿no? Sí, bueno, presupuesto de ingresos o ley de ingresos, porque así a veces que aparece como ley de ingresos de la Federación, así como aparece en el título de la pantalla. ¿A partir de qué año dijo, maestro? 2016. Ok. Son 5 años. Esa es la primera parte, ¿no? Sí, en la primera, es el artículo primero. Si se dan cuenta, en el artículo primero ahí aparece toda la información, ¿sí? Y no van a trabajar, no van a entregarme, no quiero que trabajen de más, solamente es el primero, yo tengo encerradito allá, porque me ha pasado con otros grupos y luego, parece que era mucho, que no se hicieron todo el presupuesto. No era de todo, es mucha chamba, solamente del global, ¿sí? Del total, ¿ok? Bueno, esta primera parte tiene 2 incisos. Ya una vez que hagan esto, van a hacer lo mismo, pero con el presupuesto de egresos, ¿sí? Pero acá solamente van a agarrar 3 años, 3 ejercicios, o sea, 2018, 2019 y 2020. Van a googlear lo mismo, Ley de Egresos de la Federación, y van a agarrar cualquier rubro que les interese. Bueno, en la Ley de Egresos aparece estos rubros, por ejemplo, bueno, voy a ver que el INE,
que ahorita está en controversia. ¿Cuánto le destina el gobierno federal al INE en el 2020? Ahí tengo la cifra, que son 16.660 millones, 795.016, ¿ok? Y esa es la cifra que tenemos para 2020. Bueno, ¿alguien está hablando? No, ¿verdad? No, ok. Entonces, el que ustedes quieran, en el presupuesto de egresos, agarran uno nada más, ¿sí? Una partida que a ustedes les llame la atención. Vean, ahí tenemos allá relaciones exteriores, defensa, economía, salud, hay educación. Y agarramos esa partida, ¿sí? De 2020, agarramos la misma partida de 2019, agarramos la misma partida de 2018, y con esos tres datos genero la información del 2021, que sería la presupuestada, ¿sí? En base también a los dos métodos, el método de promedios y el método de incremento anual, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí se entendió? Esa es la primera parte del reto número 3. Ese vale 20 puntos. ¿Okay? Lo pueden hacer en equipo o lo pueden hacer de manera individual. Yo les sugiero que lo hagan individual para que practiquen, ¿sí? Un ejercicio similar va a salir en el ejercicio de la próxima semana. ¿Ok? Este vale 20 puntos y la otra parte de los 20 puntos, ¿sí? Esta sí va a ser individual, independientemente de que tengan ustedes trabajo en equipo de la primera parte, la segunda parte es individual. ¿Por qué? Porque van a responder esta pregunta, ¿sí? ¿Cuánto les cuesta en promedio estudiar la carrera de contaduría aquí en la universidad? ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Van a estimar y van a tratar de acordarse lo que gastaron desde el primer cuatrimestre hasta el octavo cuatrimestre, ¿sí? Colegiatura, transporte, útiles, comida, copias, internet, extraordinarios, no sé, cambio de modalidad, lo que sea, lo que ustedes tengan planeado, ¿sí? Para terminar su carrera. Por supuesto que esto es personal, porque cada uno de ustedes es diferente, incluso cuando iban a presencial, ¿sí? Algunos iban en Uber, algunos en bicicleta, algunos iban caminando, algunos pues, se colaban con alguien y así llegaban a su casa, como sea. Pero algunos pagan renta, ¿sí? Algunos, bueno, lo que ustedes gasten es lo que van a poner. Yo tenía una sugerencia para realizar esto, ¿no? De hecho, lo manejo siempre. Pasajes, que si galletas, refresco. Ahorita a lo mejor no, pero en los primeros cuatrimestres sí, copias, impresiones, que si cumpleaños de fulanito. Ustedes no tenían uniforme, me parece, pero hay grupos que tienen uniforme, incrementos de colegiatura, recargos, bueno, es que me voy a atrasar en los recargos, me atrasé en los primeros, los gastos de titulación, sí, recursamiento extraordinario. Ya vieron ustedes que servicio social y práctica profesional también les cuesta a ustedes, ¿sí? Creo que 150 pesos, algo así. Entonces, básicamente es incorporar todo. Esto tiene más práctica para ustedes que para mí. Yo les voy a revisar la tarea, por supuesto, pero el objetivo es que lo hagan ustedes a conciencia para que sepan ustedes cuánto más o menos va a costar concluir la carrera, ¿sí? Básicamente, eso es lo que quiero. Fíjense bien, esa tablita es lo que quiero. En una columna de Excel ponen todos los grupos, todos los gastos que tuvieran ustedes. Ahí tengo unos ejemplos, colegiatura, pasaje, comida, exámenes, Uber, ropa, todo, pongo todo, que va a ser diferente para cada uno de ustedes. Y siguiente pongo columnas, primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, tercer cuatrimestre, hasta octavo cuatrimestre, ¿sí? Y pongo mi total. Y al final pues, va a aparecer mi presupuesto que yo estimo que me costará la carrera de contaduría en la Universidad de Sur. ¿Sí? Con eso contestan ustedes la pregunta. ¿Es hasta finalizar, maestro? ¿No es hasta donde estamos actualmente? ¿Es hasta el No, quinto? no, hasta octavo, hasta octavo. Vas a conocer vuelvo a repetirte, la utilidad va a ser más para ustedes que para mí. Yo les voy a revisar la tarea, sí, pero es más de utilidad que aprovechen este ejercicio de reflexión, por así decirle, para ver cuánto les va a costar la carrera, ¿sí? Se van a sorprender, porque la próxima semana, sin decir nombres, yo les voy a dar los datos que arrojaron sus compañeros, y van a ver que a algunos va a costar 50,000, y a otros les va a costar 200,000, ¿sí? Va a depender, pues, de la movilidad, de los gastos, de la renta, de esto, no sé, de todos los gastos que tengan, sin mencionar nombres, ¿no?
Esto es algo personal precisamente, pero que lo tome más como un ejercicio reflexivo que como una tarea, ¿sí? ¿Algún comentario, duda? ¿Sí queda claro? Yo saqué, Sí, claro. yo antes que entre a la carrera, saqué los de las colegiaturas, ¿cuánto me va a costar toda la carrera? Yo eso, Perfecto, ya adelantaste una parte. yo eso hice. Muy bien. Bien, chicos, pues estoy sobre el tiempo. Si no tienen ninguna duda, pues con esto concluimos la clase. Sigan cuidándose, busquen alternativas de hacer dinero porque la cosa está poniéndose más difícil, ¿sí? Busquen alternativas. Cada crisis es una fuente de oportunidad para algunos. Es buscar nada más, sin ser capitalistas 100%, pero tenemos que